Comunicación, diálogo y escucha. Son tres conceptos, son tres palabras que me parece que en esta edad a la que nos estamos refiriendo, de 0 a 3 años, me parecen tres conceptos absolutamente importantísimos para trabajar, para que queden instaurados cuando estamos en esta etapa. Y muchas veces son tres conceptos que se pasan por alto. Porque normalmente, cuando hablamos de lenguaje, nos conectamos siempre a la salida del lenguaje, al habla, a lo que el niño dice, a cómo lo dice. Este niño no habla bien, este niño, sus sonidos no son buenos. Siempre nos conectamos a esta salida. Me gustaría que dedicáramos especial atención a la entrada del lenguaje, a cómo este lenguaje les entra a nuestros niños. Y lo digo así porque visualmente me parece que se puede entender muy bien, pero en realidad no es ni una salida ni una entrada, sino que en realidad esto funciona como un bucle, que luego os explicaré. Pero me parece que visualmente, si nos conectamos a que tenemos que poner especial atención a la entrada del lenguaje, funciona mejor. Porque en realidad nosotros no podemos estirar nada de la boca de los niños. No les podemos coger las palabras y sacárselas. No podemos decir, ay niño, venga, di pelota, pelota, y vamos a estirar la palabra pelota. No podemos sacar nada por obligación de las bocas de nuestros niños. Pero sí que lo que podemos hacer es saber analizar muy bien lo que en ellos depositamos. Esta tiene que ser nuestra función. No sacar palabras de la boca de los niños o no intentar sacar palabras de la boca de los niños, sino que analizar muy bien lo que nosotros como interlocutores depositamos en ellos. Porque hablar es un acto cognitivo, relacional, motriz, perceptivo, social, pero por encima de todo, hablar es un acto comunicativo. Y para un niño, hablar será el acto más complejo que deberá adquirir en la primera infancia a la que nos estamos refiriendo hoy, a lo de los 0 a los 3 años. Será el acto más complejo que deberá hacer. Y en el hablar de un niño confluyen muchas de sus capacidades. Confluyen sus capacidades perceptivas, sus capacidades cognitivas, sus capacidades interpersonales, intrapersonales, sus capacidades motrices, sociales y relacionales. Y el motor que optimiza todo este engranaje tan complejo es solo su deseo de comunicarse. Por tanto, la comunicación hablada está basada en una situación global, apoyada en el contexto y acompañada de gestos, de afecto, de expresividad corporal, de silencios, de objetos, de elementos prosódicos como el ritmo, la melodía, las pausas. Y todos estos factores no son simplemente importantes desde el punto de vista afectivo, que lo son y muchísimo, sino que también lo son para llegar a la comprensión, a la integración y a la expresión del significado. Si hablamos solo con palabras, sin todos estos elementos, el niño no podrá llegar a hablar, nunca, porque no se habría comunicado ni suficiente ni satisfactoriamente. Antes que la palabra pueda ser articulada y usada, el niño se comunica y tiene conversaciones con el adulto con otros códigos comunicativos que aparecen mucho antes que la palabra y que aunque cuando aparece la palabra algunos de estos se van, como bien nos ha dicho Xavier, muchos de estos códigos comunicativos se mantienen a lo largo de nuestra vida,
como la mirada, el gesto, la expresión facial, la expresión corporal, el movimiento, la postura y la voz. Aquí pongo algunos ejemplos. Este niño nos está comunicando, nos está diciendo con su movimiento, con sus gestos, con su llanto, con su voz, nos está diciendo: no me gusta que me pongas en remojo, no quiero estar en la bañera. Y la madre, bueno, como sabemos que hay que bañarlo, pues le estará diciendo, debería ser una buena interlocutora y decirle: bueno, esto ya está, pongo un poco de agua y enseguida cogemos la toalla y enseguida salimos. Pero es la madre, como buena interlocutora, quien está dando sentido a su código comunicativo. Igual que aquí, esta niña se le ha terminado la comida, parece que no está muy de acuerdo en que se le haya terminado la comida y también nos está diciendo, todos hemos entendido cuando hemos visto la imagen, esto se ha terminado, nos está diciendo con su gesto: esto ya no hay más. Y es la madre, con su intención comunicativa, que recoge la intención de la niña y puede decir: uy, me parece que quieres más, o puede decir: pues mira, no, se ve que ya estás llena. Es la madre quien da significado a este código comunicativo. Cuando me refiero a hablar, me refiero a 3 niveles. El primero, aquí está puesto así como de arriba para abajo, pero esto nos lo podríamos imaginar como unos pisos, como un edificio. Y el primer piso es el de la comunicación. El segundo piso es el piso del lenguaje, comprensivo y expresivo. Y el último piso es el piso del habla. Es la punta del iceberg, el habla. Pero como os he dicho antes, es donde muchos de nosotros ponemos nuestra atención. Este niño no habla bien. La punta del iceberg se ve que este niño no habla bien, pero debajo de este no hablar bien hay un lenguaje y hay una comunicación. Y hasta los 3 años la comunicación tiene que estar en gran parte resuelta. Hay muchas cosas de la comunicación que tienen que estar resueltas en esta etapa. Esto no quiere decir que después no se pueda trabajar en absoluto, porque tenemos que recordar siempre que estamos hablando de la etapa 0-3 años. Y en lo que al lenguaje se refiere, en estas edades siempre se tiene que hacer un diagnóstico abierto. Siempre se debe trabajar con los niños para evolucionar. No hay un diagnóstico cerrado. Este niño en este momento no se comunica, pero vamos a trabajar para que se pueda comunicar. Pero sí que es verdad que cuando de los 0 a los 3 años no están bien instauradas las bases de la comunicación, luego existen problemas en el lenguaje y en el habla. Pero para el lenguaje y para el habla hay mucho más tiempo. Hay mucho más tiempo. Podemos ir trabajando, que se trabaja todo a la vez en realidad, pero para arreglar, solucionar, trabajar encima de un lenguaje expresivo o de un habla, tenemos mucho más tiempo. Pero cuando trabajamos y hablamos de comunicación, el tiempo se nos acorta. Es importante trabajar desde el inicio la comunicación, porque además estamos hablando de esta etapa 0-3 tan magnífica, donde el niño es cuando tiene su máxima plasticidad. La comunicación hablada y la escucha son 2 caras de una misma moneda y no existen la una sin la otra, ni en los niños ni en los adultos. No es posible que un niño se comunique bien si no escucha bien. Y digo escuchar, no digo oír. Después hablaremos de esto, pero no digo oír, digo escuchar. Una maestra, por ejemplo, no se puede comunicar bien con sus alumnos si ella no escucha suficientemente bien. Y está muy bien como maestros tener recursos planificados, está muy bien tenerlo todo muy planificado, además nos obligan mucho a tenerlo, pero
es muy importante que todos los recursos de los que nos dotamos sean para llegar a la escucha de cada uno de los niños que tenemos en nuestras aulas. Muy difícil, lo sé, tenemos muchos niños en nuestras aulas, pero por esto tenéis un trabajo tan y tan difícil, tan y tan importante. Y hay que poder llegar a la escucha de cada uno de los niños que están en nuestras aulas. Esto sí que es tener recursos bien planificados. Por lo tanto, maestros, importantísimo, ¿qué decís y cómo lo decís? La voz y la manera de hablar de los adultos son fundamentales para despertar, para motivar, para expandir el deseo de comunicación y de escucha de cada niño. Hablar, comunicar, compartir, sentirse bien emocionalmente, vincularse. Todo esto es dialogar. Nosotros no podemos dialogar, no podemos hablar si no nos comunicamos, si no compartimos, si no nos sentimos bien emocionalmente, si no nos vinculamos. Es imposible que un niño pueda hablar si no pasan todas estas cosas, si no se comunica, si no comparte, si no se siente bien, si no siente vínculo. Es muy difícil. Y igual pasa con el escuchar. Todo recae sobre el escuchar. Los niños no pueden escuchar si no se comunican, si no comparten, si no se sienten bien emocionalmente y si no se vinculan. Tienen que sentir respeto, tienen que notar respeto, acogida. Estos tienen que ser todos los sentimientos que ellos capten en nuestra voz. Esto, un ejemplo claro, a veces es cuando nosotros vamos al médico y encontramos un médico con una bata blanca, con un diagnóstico, pero nos lo dice de una manera que no se vincula, que no comparte, que no se comunica, que no escucha, y nosotros nos vamos de allí diciendo: este señor se ha equivocado, este señor no me gusta lo que ha dicho. Un mismo diagnóstico, con una misma bata blanca, pero dicho con una persona o por una persona que se comunica, que comparte, que se vincula, que se siente bien emocionalmente. El diagnóstico igual es igual de malo, igual de bueno, igual de lo que sea, pero a nosotros nos llega, lo entendemos, somos capaces de asumirlo. Si no, es muy difícil. Igual les pasa a nuestros niños en nuestras aulas y nosotros somos sus doctores. Así es que nuestra aspiración no tiene que ser que el niño hable, sino que nuestra aspiración tiene que ser que el niño dialogue. Las palabras sueltas no tienen ningún sentido, no nos sirven para nada. Que un niño o que una niña diga muchas palabras, diga pelota, diga pizarra, diga mariposa, diga palabras muy difíciles, palabras muy fáciles, no nos sirven para nada si no les sirven para comunicar, si no las puede utilizar para dialogar, si no puede decirle a su mamá que quiere jugar a pelota, si no le puede decir a su papá o a su maestra que ha visto una mariposa. De nada nos sirve que diga estas palabras. Yo en estos momentos en el despacho tengo una niña trabajando, una niña de un espectro autista, una niña con lenguaje, bastante lenguaje, con todo lo que conlleva una niña de un aspecto autista, pero me lo mandaron de una asociación que ayudan a los niños en las aulas y en las escuelas, y venían diciéndome que a la niña le faltaba muchísimo vocabulario, que no tenía vocabulario y que a veces quería decir cosas y que no tenía el vocabulario para decirlo. Bueno, el vocabulario, yo les decía, pero ¿qué queréis que diga? Mesa, pizarra, lápiz, no nos sirve de nada que diga estas palabras si no podemos saber qué es lo que nos quiere decir. Y hicimos todo un trabajo con los padres, con las maestras, con la asociación, de la importancia de que las palabras no serán importantes hasta que ella no sienta el deseo
de querer comunicárnoslas. Entonces sí que van a ser útiles. Y entonces ya analizaremos si las dice mejor, si las dice peor, si las dice en una frase bien puesta o en una frase mal puesta. Pero ella tiene que sentir el deseo de comunicárnoslo. Y igualmente, el objetivo no tiene que ser oír, sino que el objetivo tiene que ser que los niños escuchen. Hay muchos niños sordos que escuchan muy bien. Y hay muchos niños oyentes que no escuchan nada. Porque la escucha y el lenguaje responden a 3 premisas básicas: amor explícito, vínculo y bienestar, como hemos dicho antes. Sin amor explícito, sin vínculo, sin bienestar, la escucha y la comunicación no pueden existir. Siempre hay que partir de la iniciativa del niño y responder adecuadamente a ella. Tenemos que ser unos óptimos interlocutores y tenemos que responder adecuadamente a la iniciativa de cada niño. Y también hay que tener un elevado nivel de presencia en la vida cotidiana. La vida cotidiana es un regalo muy, muy, muy aprovechable. A veces hacemos muchos recursos y a veces los padres compran muchos materiales, unas cosas carísimas, unas cosas súper pensadas, que vienen de Finlandia, que vienen de Suecia, que vienen de todas las partes, y no utilizan los tetrabricks de la leche. Hay que tener un elevado nivel de la vida cotidiana y hay que aprovechar todas las ocasiones que nos da la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí vemos el momento de cambiar unos pañales, de sacar de la bañera. Es que es un momento para dialogar, para comunicar, para escuchar, para vincularse, para compartir, para sentirse bien emocionalmente y para que nosotros, como interlocutores, podamos dar una muy buena respuesta y podamos responder adecuadamente a todos sus gestos comunicativos. Igual aquí, cuando damos de comer a un niño, es un momento fantástico y súper aprovechable para compartir, para vincularse, para estar presente. A mí aquí me gusta contar una anécdota de un niño que tengo ya hace muchos años. Es un niño con síndrome de Down, un niño que en estos momentos tiene ya 6 años, pero vino a trabajar conmigo, empezó a los 2 años y poco, y vino con su madre, con su familia, y no decía nada. Pablo no hablaba ninguna palabra, y la madre venía muy inquieta porque el niño no hablaba, porque no decía nada, y claro, había otros niños que ya decían cosas y él no decía nada, y estaba muy preocupada. Y esta señora estaba cargada de material y tenía todos los recursos en casa para que pudiera decir, tenía todas las imágenes de todas las pelotas para que el niño cuando viera la pelota pudiera decir pelota. Bueno, hicimos también un trabajo importante sobre cómo que teníamos que comunicar pelota antes de poder decir pelota. Pero además esta madre, con unas intenciones buenísimas, con unas ganas de aprender impresionantes, estaba conmigo en las sesiones porque ella quería estar, ella quería aprender de las cosas que yo le decía, porque a veces decirlo es muy fácil, pero como más se aprende es viendo y estando allí, y entonces ella entraba conmigo. Y los primeros días de sesión, Pablo, un niño de 2 años, pues mira, a mitad de sesión se ponía a moverse. Y la madre, toda enfadada, ya empezamos otra vez, ya vuelves a tener pipi. Lo estiraba, lo cogía, se lo llevaba al baño, rápido, venga, corre, que no ves que Mar te está esperando, que estamos perdiendo 10 minutos de la sesión. Baja pantalones, corre, pipi, ay, ahora ha salido fuera, vuelve. El niño enfadado, la madre enfadada, evidentemente cuando estos 10 minutos se convertían en 20 y cuando volvíamos el niño estaba enfadado porque el pobre pensaba, pero si yo solo tenía pipi y si otras veces tengo pipi no pasa nada. Y se ve que hoy no es oportuno tener pipi en este momento.
Yo cuando vi ese movimiento pensé, bueno, es muy habitual que los niños cuando están en sesión les coja pipi. A veces es una vía de escape de este momento, es muy habitual. Y yo pensé, esto no puede pasar cada vez que trabajamos con Pablo. Y le dije a su madre, mira, vamos a hacer una cosa. A partir de mañana, si Pablo vemos que le coge pipi, vamos a incorporar el hacer pipi en la sesión. Tú no te preocupes, que aunque no haya material, hacer pipi nos puede ser muy útil. Y así lo hicimos. A la que Pablo se movía, pues nosotros con Pablo en ese momento trabajábamos la comunicación y poníamos especial énfasis cuando nosotros hablábamos en las entonaciones, en la manera, cuando digo que tenemos que ser buenos interlocutores, es que muchas veces tenemos que poner atención a eso que queremos poner, y en esos momentos con Pablo poníamos especial atención a los verbos, queríamos que salieran las acciones, también otra cosa, que más que las palabras muchas veces o los nombres, tienen que salir los verbos, porque sin acción es difícil comunicarnos. Y entonces ir al baño era un regalo. Pablo, ¿tienes pipi? Venga, ya veo que tienes pipi. ¿Me das la mano? Gracias, Pablo. Vamos los dos juntos al baño. ¡Qué bien! Bajamos los pantalones. Subimos los pantalones. Abrimos el grifo. ¡Oh, sale agua! Ponemos las manos en el agua, ponemos jabón. La madre me miraba como diciendo, se ha chalao, si solo tiene pipi. Bueno, y yo pasaba 10 minutos en el baño, subiendo, bajando, abriendo. Era absolutamente interesante. La verdad es que a la madre le encantó y lo encontró fácil. Pensó, esto sí que lo puedo hacer yo. Y entonces pasamos todas estas actividades en su casa y le dije, es que tienes que aprovechar todos estos momentos con Pablo, porque Pablo tiene de momento pocos momentos comunicativos, hay pocos momentos en los que él quiera decir cosas, porque todavía no ha aprendido, no sabe, no siente lo que es la comunicación, pero en sus necesidades básicas sí que las quiere comunicar. Él nos comunica que cuando tiene sed, cuando tiene hambre, cuando está enfadado, cuando su hermana le ha quitado la pelota y cuando tiene pipi. Y tenemos que aprovechar todos estos actos comunicativos. Unas conclusiones para esto podría ser que para que un niño desarrolle una buena escucha y un buen diálogo, es necesario que seamos conscientes de qué es lo que transmite nuestra manera de hablar y que pongamos amor y presencia en la comunicación hablada con él. A la vez, nos tenemos que poner a la escucha del niño. Nosotros nos tenemos que poner a la escucha del niño, una escucha global, emocional y expresiva. Y esto quiere decir que nosotros, como profesionales, tenemos que tener la cabeza llena de conocimientos, todos los conocimientos posibles, todos los conocimientos puestos al día. Pero cuando entramos en contacto con los niños, todos estos conocimientos tienen que estar en segunda línea para que puedan ir fluyendo según cada una de sus necesidades. Es lo que decíamos antes también con el pipi. En el acto de trabajar, ir haciendo pipi, yo tengo muchos objetivos, pero quizá no me los he planificado. A mí muchas veces vienen estudiantes en prácticas o madres que empiezan conmigo y llegan y cuando entran el niño en la sala dicen, pero no hay nada preparado, tú no te planificas nunca nada. Yo me lo planifico todo, yo lo tengo todo muy bien pensado, yo conozco muy bien lo que hay que hacer con este niño, conozco perfectamente los objetivos, los tengo clarísimos y así se los he contado a los padres el día que nos reunimos y les digo lo que me parece que a mí hay que hacer para ayudar a su hijo. Lo tengo clarísimo, pero el cómo lo planifico, pues depende de cada momento.
Depende, puede llegar un niño y yo me he planificado unos grandes recursos, voy a explicar el cuento de la Caperucita o el cuento de los 3 osos, hoy le voy a explicar el Teo que va en avión y el niño viene muy preocupado porque se ha peleado con un niño de su clase. Pues mira, no, va a ser mucho más útil sacar el cuento del niño que se pelea en el patio. Voy a cambiar de recurso, pero tengo clarísimo qué es lo que tengo que trabajar con él. Y esto es lo que tenemos que lograr todos los profesionales, saber lo que hay que hacer y el cómo que fluya en cada momento. Los adultos tenemos que ser muy humildes y saber que nosotros no enseñamos a hablar, no enseñamos a hablar. Yo no quiero esta responsabilidad, yo no enseño a hablar. Y dicen, vamos al logopeda que te va a enseñar a hablar. No, yo no enseño a hablar. Es diferente enseñar a hablar que hablar con. A hablar solo se aprende hablando, hablando y escuchando y dialogando. Y el logopeda tiene que ser un artesano del diálogo. No nos podemos centrar en el habla y en el lenguaje. Tenemos que centrarnos en el diálogo, hacerlo nacer y expandirlo. ¿Cómo hacemos expandir el diálogo? ¿Cómo se hace el diálogo? El diálogo son los turnos. Ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Los niños tienen que descubrirlo esto, tienen que descubrir que existen unos turnos. Estos niños que veíamos en el vídeo no van a venir nunca al logopeda, ya os lo digo ahora, estos niños los tienen clarísimos sus turnos. Pero hay muchos niños que no los han descubierto y ellos tiran. A mí me gusta hacer el símil un poco como una partida de ping-pong, y muchas veces se lo explico así a los padres. Porque nos pasa que como nosotros, porque estamos en el mundo de la educación, pero a veces te vienen padres pues, que están en el mundo de los negocios, que no han oído hablar nunca de turnos ni de diálogo y que les parece que les estoy hablando de planeta Marte. Pues intento explicárselo. Esto es como si hiciéramos una partida de ping-pong. Y en estos momentos tu hijo no nos devuelve la pelota. Nosotros se la tiramos y él la deja perder. Pero lo que tenemos que conseguir es que él empiece con el saque y nosotros, en nuestro turno, seamos unos grandes artesanos y aprovechemos nuestro turno de manera óptima para devolver la pelota y para que él nos la pueda volver a dar. Y esto es alargar, esto es expandir, aprovechar cada uno de nuestros turnos. Son oro, nuestros turnos son oro para los niños que tienen dificultades en el diálogo. Los tenemos que alargar y tienen que tener una gran calidad, tienen que ser muy buenos, tienen que estar muy pensados. Es lo que os decía antes. Yo no tengo planificado, hoy voy a hacer diálogo y en mi turno diré esto, ¿no? Yo tengo clarísimo que siempre tengo que estar dialogando con los niños y en cada niño el turno y mi turno es importantísimo. En uno voy a poner 2 palabras. Pablo, cuando empezaba, yo solo decía subo el pantalón, bajo pantalón. En estos momentos Pablo tiene 6 años y nuestro diálogo y mi turno de diálogo es mucho más expansivo. Pablo ahora habla y Pablo ahora podemos estar hablando de lo que ha hecho en el cole, tenemos un lenguaje. Bueno, el problema de Pablo ahora es que se calla un ratito. Así es que todo esto es fruto de aprender nuestros turnos, que es un ir y venir, ir y venir. Los adultos, cuando nos dirigimos a los niños, bueno, aquí había puesto unas fotos, no me acordaba, de un poco los turnos del diálogo, este diálogo gratuito, yo me espero. No hace falta que este diálogo sea oral, no hace falta que sea en palabras, no hace falta que mi turno
tenga voz, que mi turno tenga palabra. No hace falta. Puede ser un viento en la cara, puede ser una sonrisa, puede ser una caricia, pero siempre es un estoy aquí, gratuitamente, esperando tu momento, y hago silencio para que tú puedas coger tu turno cuando lo desees. Si os fijáis en el vídeo que ha puesto Xavier, cuando los niños dialogaban, cuando los niños hablaban, más al principio que al final, pero al principio siempre entre que uno decía y el otro decía, había un pequeño silencio. Un pequeño silencio. Esto es una invitación a su turno. Y nosotros siempre tenemos que poner ese pequeño silencio para invitar a que nuestros niños cojan el turno. A veces esto es un poco desesperante porque estamos hablando de niños que les cuesta dialogar, con lo cual el tiempo de espera es un poquito largo, pero hay que estar allí y hay que esperar. Igualmente, cuando recién nacidos ya tenemos que ponernos en situación de yo estoy dialogando contigo, yo te quiero, yo te espero, me gusta estar aquí contigo. Bueno, lo que os decía antes, los adultos, cuando nos dirigimos a los niños, distinguimos dos tipos de lenguaje. El lenguaje informativo y explicativo y el diálogo y la conversación. En el lenguaje informativo, este es muy necesario para explicar cosas, para explicar las cosas que pasan, para anticipar. Este lenguaje nos da seguridad, da información del mundo que nos rodea, ayuda a la creación del pensamiento verbal, ayuda a crear conceptos semánticos, desde el punto de vista morfosintáctico, desde el punto de vista fonológico, ayuda a muchas cosas. Pero aquí siempre somos los adultos los que llevamos la iniciativa, siempre somos nosotros los que llevamos la iniciativa. Mira, María, esta tarde va a venir la abuela a buscarte al colegio y después iréis a merendar. Iréis un ratito al parque y luego ya irás para casa que mamá estará esperándote. Esto da seguridad, esto da información, esto nos conecta en el mundo, lo podemos entender, entendemos qué es lo que va a pasar. Pero siempre somos nosotros los que llevamos la iniciativa. En cambio, en el diálogo y la conversación, aquí la iniciativa la tiene que tener siempre el niño. En la edad que estamos hablando, la iniciativa la tiene que tener siempre el niño. Si yo empiezo la interacción comunicativa, estoy informando, no estoy dialogando. No es hasta mucho más adelante que no habrá diálogo si empiezo yo la interacción, más o menos a los 24 meses, que es aquí donde ya existen conductas de respuesta y las bases del lenguaje ya están mejor instauradas en los niños en que tienen una evolución dentro de la amplia normalidad. Pero antes de esto, siempre que queramos que haya diálogo, tiene que ser a partir de la iniciativa del niño. Aquí os voy a pasar una serie de fotografías donde se ve un poco esta idea de coger la iniciativa del niño. Aquí vemos esta niña que nos está señalando. Señalar es el acto comunicativo importantísimo. Yo siempre digo, el niño que no señala un avión, malamente. Tenemos que señalar. Nuestros niños señalan mucho, señalan todo y nosotros tenemos que recoger todas las señales que nos dan. Esta niña en este momento está señalando, ha visto una flor y la señala. Su madre recoge la intención comunicativa y la devuelve como interlocutora y le hace entender que sabe lo que le ha dicho, que lo que quiere ver es la flor. Y se la señala también, y aquí seguro que también pone palabras y le dice, es esta la flor que quieres ver. Sí, hay muchas flores. Vamos a verlas, las flores, que veo que te gustan. Vamos a ver las flores, las miramos, las analizamos, vemos qué le pasa a la flor, intentamos soplarlas porque parece que cuando soplas pasa algo. Y luego las dos juntas recogen
toda la intención comunicativa y dicen, sí, mira, esta flor que te ha gustado tanto, si la soplamos, se desmonta. ¿Has visto qué bonito? Pero siempre todo este diálogo ha sido fruto de la intención comunicativa de la niña. Y es la madre quien tiene que adaptarse a esta intención comunicativa. Porque el diálogo nace antes que cualquier palabra. No se dialoga solamente con palabras. Las personas adultas dialogamos con otros códigos con nuestros niños. Dialogamos con miradas, con objetos, con expresividad corporal y, sin duda, con nuestra voz, con las entonaciones, con las modulaciones, en consecuencia, con el diálogo. Porque la voz nos toca físicamente. Dependiendo de cómo hablas, puede sonar una caricia, o dependiendo de cómo hablas o cómo te hablan, te pueden dar ganas de irte. Aquí vemos también una foto de un abuelo que está leyendo un cuento a sus hijos, y aquí podemos entender que esta voz, una persona, supongo que no es profesional de la voz, con su voz, con sus entonaciones, con sus modulaciones, con sus esperas, con sus turnos, con su diálogo, está haciendo que estos dos niños no se bajen del sofá. Si este señor empieza que su voz suena dura, su voz, su manera de hablar no es buena, no respeta los diálogos, no recoge el señalar el avión que ha visto la niña, no lo recoge, esta niña no está por educaciones, se coge y se va. Por lo tanto, nuestra voz y nuestra manera de hablar tienen que ser óptimamente puestos para que cada niño pueda estar presente desde el principio hasta el final, fomentando y respetando los turnos de diálogo. Ahora hablas tú, ahora hablo yo, ahora tú escuchas, ahora escucho yo, sin presión, gratuitamente. Hay actitudes facilitadoras y actitudes entorpecedoras del diálogo. Empezaremos por las entorpecedoras. Las actitudes entorpecedoras del diálogo pueden ser invadir el tiempo del niño, hablando por él, sin esperar respuesta, poniendo palabras a cada uno de sus gestos, poniendo siempre lo que va a decir. Ay, mira, que se está diciendo que esto, sí, que lo que quieres es esto. Hay que darles tiempo, no hay que hablar por ellos, hay que esperar respuesta. Y a veces esto es armarnos de paciencia, porque como he dicho antes, el tiempo con los niños con problemas de comunicación y con problemas en el diálogo, los turnos pueden ser un poco largos. Tenemos que respetar el tiempo, tenemos que respetar el silencio. El silencio es fantástico, el silencio es un aliado nuestro y tenemos que dar todo el tiempo. Si vemos que no hay respuesta, tendremos que volver a intentarlo y a volver a ponerlo, pero lo que no podemos es poner palabras sencillamente porque él hace silencio, porque él no nos las devuelve. No, dejamos y después ya lo volveremos a intentar. Otra cosa que entorpece el diálogo es la hiperestimulación. En estos momentos, yo pienso personalmente que tenemos a niños hiperestimulados, niños que hacen todas las cosas, niños llenos de actividades extraescolares, niños con 3 años tocando pianos, tocando guitarras, hablando inglés, empezando a hacer una iniciación en el japonés. Tenemos niños absolutamente hiperestimulados. No hay que hiperestimularlos, hay que trabajar la comunicación y a partir de aquí ya los hiperestimularemos cuando les toque. Pero en estos momentos hay que darles tiempo, hay que darles margen, hay que estar allí, hay que dar amor. No hay nada más, no hay nada más. El japonés ya vendrá. Hay que reducir
el número de interacciones. No hace falta que todo el rato estemos interaccionando con nuestros niños. El niño que habla poco, no hace falta que estemos todo el rato. Es que este niño habla poco, voy a hablar mucho con él para ver si me responde. No. Este niño habla menos. Este niño tiene menos intenciones comunicativas. Tenemos que tenerlo presente para que nuestro turno de diálogo sea óptimo, pero no tenemos que saturarlo con interacciones. Esto no le va a ayudar porque va a cerrar su escucha, como luego hablaremos. No podemos interpretar como respuestas manifestaciones que en realidad no lo son. Y lo último y lo más importante, no hay que llenarlo de preguntas. Las preguntas, ni abiertas ni cerradas, ni grandes ni pequeñas. Las preguntas son un gran enemigo de la comunicación. En los niños y en los adolescentes. Si tú quieres saber algo de un adolescente, no se lo preguntes. Las preguntas son un entorpecedor importante del diálogo. Estamos muy acostumbrados a que cuando los niños llegan del cole, ¿qué has hecho hoy? Pues yo qué sé, pues muchas cosas. Y si esta sería una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué has hecho hoy? Como si el día fuera de hace un minuto, ¿no? Hoy es a las 9 de la mañana, son las 7 de la tarde y el hoy es muy largo. Y si no, nos vamos a las cerradas. ¿Qué has comido? ¿Has comido espaguetis? ¿Has comido carne? ¿Has tomado yogur o fruta? ¿La manzana? Porque en la noche tengo que darte lo que no has comido. Nos vamos a las preguntas cerradas, ¿no? Mucho más fácil, si quieres saber lo que ha comido un niño, decirle que tú has comido espaguetis. Ya verás cómo él luego te dirá que él no, que él macarrones. No hace falta preguntarlo todo. Con esto no quiero decir que no tengamos que preguntar. No tengamos que preguntar porque las preguntas son una parte morfosintáctica de nuestro idioma. Hay que preguntar, pero no hay que saturarlo a preguntas. Actitudes facilitadoras del lenguaje. ¿Cuáles son las actitudes facilitadoras del lenguaje? Recoger cualquier manifestación expresiva del niño, recoger cualquier manifestación que él nos quiera decir. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar muy atentos a cualquier manifestación expresiva. A veces nos vienen padres y nos dicen, no, es que el mío no habla. Es que no, es que yo le digo, bueno, pero se comunica. ¿Cómo se va a comunicar si no habla? Pero no se comunica con el gesto, no te quiero, que estoy diciendo que no habla, que no ves que no se comunica, es imposible. Y luego tú ves al niño y el niño se comunica con la mirada. Siempre cuando entran los niños en el despacho, bueno, digo despacho, pero me suena como mal, ¿no? En la pequeña casita que tenemos, y él entra y siempre te hace un regalo, siempre mira una cosa, siempre va corriendo y se va directamente a algo. Esto es comunicar. Y nosotros tenemos que recoger esa primera manifestación expresiva. Ah, veo que te gusta mucho esta pizarra tan grande, que la has visto muy rápido. Pues tengo un rotulador que hace que esta pizarra sea muy mágica. Toma, pruébalo. Esto es recoger una manifestación expresiva. Pero si nosotros abrimos la puerta y dejamos que el niño pase y no nos fijamos en dónde va, en qué mira, en qué hace, no interpretamos su manifestación expresiva. Y durante el día los niños nos hacen muchos regalos de estos, muchos. Y somos nosotros los que los tenemos que recoger. También hay que manifestarle que lo hemos recibido, que esa manifestación expresiva que él nos ha hecho, la hemos recibido. Ah, ya veo que te ha gustado la pizarra. Venga, pues vamos a dibujar, ya verás cómo dibuja. Él tiene que entender que la hemos recibido y le tenemos que dar significado. Pues vamos a pintar, porque esta pizarra sirve para hacer muchos dibujos. Me parece que tú quieres pintar, que te ha gustado mucho. Hay que dar significado a su manifestación expresiva y responderle o con la repetición gestual que ella ha hecho cuando esa madre señalaba otra vez la flor, o oral y con la palabra, o con las dos, señalando y poniendo palabra, pero hay que responderle con la repetición. Esto es muy importante. Y después, cuando los niños hablan, también hay que responder con la repetición. Cuando un niño habla,
que dicen los padres, este niño habla mal, hay que responder lo que él nos ha dicho, siempre encima hay que ponerlo buen puesto. Lo último que recibe el niño siempre tiene que estar bien construido. Así es que siempre hay que repetir la acción y la manifestación expresiva. Y otra vez con el tiempo, hay que darle el tiempo, en evidente actitud de escucha y invitándole cada vez a que vuelva a coger su turno. Invitar a que coja su turno no es decir, venga, va, que te toca. Invitarle a coger su turno es hacer silencio, es esperar gratuitamente, sin prisas. Esto a veces a los padres les saca de quicio, porque dicen, ¿pero qué hace esta mujer que está aquí y no dice nada? Hay que esperar, porque ellos siempre, de una manera o de otra, responden. No tiene que ser con palabras, pero muchas veces con una mirada, con un gesto, nos está devolviendo el turno y nosotros tenemos que observarlo y recogerlo. Importantísimo. Ahora voy al bucle. ¿Os acordáis que al principio, cuando hablaba, os he dicho que nos fijaríamos en la entrada, en cómo nosotros depositábamos palabras en el niño y no cómo el niño sacaba las palabras? Pero os he dicho, esto es una imagen visual, pero en realidad todo esto es un bucle. Por aquí está el bucle. Así es que ahora os lo explico bien, ¿eh? Y me centraré en todo lo que va más ligado a la emisión sonora. El niño nace con el oído adaptado a la musicalidad de la lengua materna y será un oyente universal hasta los 6 meses. O sea que puede recibir y percibir todos los sonidos aunque no pertenezcan a su lengua materna. Y será entre los 6-10 meses que empezará a ser operativo el bucle audio-vocal, que es el que regula la integración y la expresión de la lengua materna. Es en este momento en que un niño sordo dejará de evolucionar, pero no dejará de escuchar, pero sí que dejará de evolucionar. Antes de esto, las expresiones sonoras del niño eran exploraciones motrices, consecuencia del movimiento ligado a la alimentación, pero no estaban ligados al oído, que es el órgano regulador del lenguaje. A partir de aquí, el niño deja de emitir los sonidos vinculados a la alimentación y a la exploración motora y pasa a emitir los sonidos de su lengua materna. Y es a partir de este momento en que podemos entender el lenguaje como un bucle psiconeurológico fonatorio. Pero que ha existido desde siempre, no es aquí que aparece, ha existido desde siempre. Os voy a explicar un poquito mejor este esquema, que puesto así es un poco... Empezamos siempre por el audio y luego nos vamos al psiconeurológico y al final el fonatorio. ¿Qué hace? Un niño escucha y se autoescucha. Después comprende. Comprendiendo, se expresa. Expresándose, se autoescucha y se escucha. Escuchándose, comprende. Comprendiendo, se expresa. Expresándose, escucha. Y así una y otra vez, una y otra vez. Este bucle es el que funciona para poder hacer diálogo, para poder comunicar, para poder escuchar. Es importantísimo que este bucle funcione bien en todo su momento, en la escucha, en la comprensión, en la expresión. Pero ¿qué pasa? Nuestra puerta de entrada a este bucle, personal e intransferible de cada niño, se hace por la puerta del audio, se hace por aquí, por la puerta del audio. Por esto es tan importante nuestra voz
y nuestra manera de hablar. Y por lo tanto, de entrar en cada uno de los vínculos de nuestros niños y hacer que los niños nos abran la puerta de cada uno de los bucles y que esta puerta esté lo más abierta posible. Y vuelvo a poner el ejemplo de la caricia. Entrar en este bucle puede ser una caricia o entrar en este bucle puede ser un golpe. Cuando para un niño entrar en este bucle lo recibe como un golpe, cierra la puerta del audio. Y cuando cierra la puerta del audio, no escucha, no se autoescucha, no comprende, no se expresa, el bucle deja de fluir. Nuestra manera de hablar y nuestra manera de llamar a la puerta del bucle hace que el niño lo abra más o hace que el niño lo abra menos. Y considerarlo de esta manera rompe con el esquema de yo hablo, el niño recibe. Yo pongo las palabras en tu oído y tú ya construirás el lenguaje. Esto no es así. La persona adulta no habla y deposita las palabras del niño y que él después ya haga todo su trabajo. La persona adulta entra en su bucle, tiene que buscar la manera de entrar en cada uno de los bucles. Porque percibir el lenguaje hablado es un trabajo muy complejo. El niño llega a entender, a integrar y a responder al lenguaje gracias a la influencia de 3 factores: la capacidad de oír, la capacidad de escuchar aquello que se ha oído y la capacidad de entender cognitivamente y perceptivamente, pero en este caso pongo la atención en el perceptivamente, capacidad de entender aquello que se ha oído y aquello que se ha escuchado. Entender perceptivamente quiere decir poner representación del sonido de las letras que nosotros pronunciamos, saber dónde empiezan, saber dónde acaban, saber cómo son las palabras, si son largas, si son cortas, percibir los intervalos, percibir los silencios. Aquí un gran ejemplo nos lo dan los niños que tienen un trastorno específico del lenguaje. Son niños que tienen siempre presentan problemas en el procesamiento auditivo. Y con un niño con un óptimo procesamiento auditivo, ¿qué le pasa? Para nosotros, seguramente para cualquier de nosotros, la distancia entre una P y una M es de 10 kilómetros. Esto es una P y esto es una M, dos letras completamente distintas. Para un niño que presenta problemas en su procesamiento auditivo, estos 10 kilómetros se convierten en 1 milímetro y no sabe cuándo hay una P y cuándo hay una M. No sabe cuándo suena una P y no sabe cuándo suena una M. Y oye perfectamente, pero su procesamiento auditivo no es bueno. Tiene buena capacidad de oír, puede o no puede que tenga capacidad de escuchar lo que ha oído, pero no tiene capacidad de entender. Igual les pasa a los niños con trastorno específico del lenguaje con las palabras muy largas. Esto es típico en muchos niños, muchos padres que te vienen y dicen es que no habla bien, él no dice elefante, él dice fante. Bueno, pues aquí muchas veces hay un problema de procesamiento auditivo. Para ellos esta distancia de una palabra larga a una palabra corta es muy pequeña. Factores que inciden en esta percepción. Siempre inciden. Hay una base orgánica, hay una actitud de escucha y nuestra adecuación como interlocutores. En la base orgánica nosotros podemos incidir poquito. Podemos incidir, pero podemos incidir poco. Si nosotros tenemos un niño en nuestras aulas con síndrome de Down, pues podemos incidir poco en ello, ¿no? El niño tiene síndrome de Down y ya está. Pero sí que podemos incidir en que este niño tenga siempre los oídos muy destapados, no tenga mocos, no tenga otitis serosas, tenga un buen control de los ojos, que vea bien, que
Todo esto podemos incidir, pero podemos incidir poco en su síndrome de Down, evidentemente. Pero sí que podemos incidir, y mucho, en la actitud que él tenga de escucha. ¿Cómo? Pues con nuestra adecuación como interlocutores. Y esto incide directamente en su percepción. Antes os he hablado del oír y de lo escuchar. Voy a profundizar un poquito más en esto. Oír y escuchar son dos conceptos que como profesionales no debemos confundir. La audición nos habla del potencial orgánico y la escucha de la funcionalidad de este potencial. La audición no está vinculada al mundo emocional, no. La escucha sí, va directamente relacionada y va directo al mundo emocional. La escucha es activa, la audición es pasiva. Vosotros, aunque no queráis, me tenéis que oír. Estáis aquí y a no ser que os vayáis, me tendréis que oír. Pero es vuestra decisión si me queréis escuchar y si queréis poner atención a lo que estoy diciendo. Pues igualmente a los niños de poco sirve dejarles palabras en su oído si él no tiene el deseo de recibirlas. Si él no nos abre la puerta del audio, de nada nos servirá ir depositando palabras, frases, conceptos, de nada nos servirá. Si entendemos el lenguaje como este bucle audiovocal que hemos dicho, será y tiene que ser un objetivo pedagógico entrar en el bucle personal de cada niño, que es donde se cuece y se elabora todo el proceso lingüístico. La persona adulta, los adultos, los maestros, los padres, tenemos que probar de ser bien recibidos. Solo podemos probar de ser bien recibidos, porque es el niño el que decide si nos va a recibir. Es él que decide si abre la puerta al audio o si la cierra. Otra vez la importancia de nuestra voz, otra vez la importancia de cómo lo decimos, de qué decimos, para que el niño quiera abrir la puerta del audio, porque no podemos entrar en él por la fuerza, ni obligarle, igual que tampoco podemos obligar a sacar palabras. No podemos entrar en su bucle por obligación. Nos tenemos que dotar de todos los recursos necesarios como profesionales para llegar a todos los bucles de manera óptima. Esto, desde aquí, yo os mando mi absoluta admiración a todos los maestros de 0 a 3 años, porque es una misión muy difícil, llegar a todos y cada uno de los bucles, con todas las cosas que tenéis que hacer, con todos los pañales que hay que cambiar, con todas las peleas que hay que gestionar. Pero hay que poder entrar para poder ser bien recibido. La escucha también es voluntaria. Si él quiere, relacionado a lo que hemos dicho, si él quiere, escucha. Si no quiere, no escucha. Y la escucha es selectiva. Selectiva. No podemos escucharlo todo. No podemos escucharlo todo, es imposible. El niño tiene que aprender a relacionar toda la información sonora de su entorno. Tiene que decidir qué escucha, a quién escucha, cómo lo escucha. Vosotros en este momento, si queréis, podéis dejar de escucharme y pensar un momento en que os habéis dejado una lavadora puesta, luego está lloviendo y no sé si la podré tender, pero acto seguido igual decís, os volvéis a situar en el momento y decís, que si Mar está hablando, pum, y os volvéis a conectar. Pero un niño, cuando hace esta desconexión, cuando selecciona dejar de escuchar, no vuelve. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que estar atentos a esta desconexión y volver a entrar en ese bucle. Hay muchos niños que seleccionan qué es lo que escuchan y qué es lo que no escuchan. Y entonces hay muchos niños que seleccionan escuchar muy poco. Yo tengo un niño en este momento en el despacho, un niño que, este ejemplo
es de hoy, no lo puse ayer, me parece, pero es que me ha venido ahora así en la cabeza. Es un niño que tiene un trastorno, es un niño con una historia muy complicada, que ahora no voy a explicar ni a analizar, pero que al final este niño tiene un trastorno específico del lenguaje y también tiene unos problemas de comportamiento, pero no habla, habla muy poco. La madre dice que sí, que en su casa habla algo, pero que habla poco. Y este niño ya hace muy poquito que lo tengo, quizá no llega al mes, pero cuando hicimos las visitas un poco así más de observación, de mirar qué pasaba, este niño no hablaba nada. Yo lo tuve allí 1 hora intentando coger todas sus intenciones comunicativas, un niño que mira muy poco, fija muy poco la mirada, se comunica poco, coge muy poco tu turno, un niño complicado. Pero yo este niño había llevado a su hermano, y hace unos años, un hermano con unas mismas características, y me acordé que una vez me enseñaron un vídeo, que estos niños tienen una casa en el Pirineo, en la Cerdaña, y me acordé que me habían enseñado lo guays que eran esos niños porque sabían ir en quad, y en su casa tenían un quad en el jardín y iban para arriba y para abajo con el quad. Y es que ve que les gustaba mucho. Y yo me acordé de eso, me vino un flash en ese momento. Y cogí un coche, que no se parece nada a un quad, pero intenté pensar, bueno, esto lo convertiremos en un quad. Iba corriendo por ahí el coche y digo, ¡ay, qué chulo! ¡Ay, a mí me gusta mucho conducir, pero me gustaría mucho saber montar en moto! Pero lo que más me gustaría de todo es saber montar en quad. Ya salió él con su mirada. Su mirada fue espectacular. Yo digo, ¿tú sabes montar en quad? Yo, que quizá tú sabes ir en quad, me podrías enseñar si necesito unas botas, si necesito tener un carnet. No, casco. Allí llegamos a la comunicación. ¿Qué pasa aquí? Este niño selecciona qué es lo que escucha. Solo escucho si me hablan de quads. Solo escucho si me hablan de lo que a mí me interesa. Pero como adultos tenemos que saber que solo entraremos en su bucle si hablamos de quads. Y tenemos que empezar a entrar en su bucle si hablamos de quads. Y una vez hemos entrado, tenemos que dotarnos de nuestros conocimientos y nuestros recursos para poder hacer esta escucha menos selectiva. Pero de entrada y en el momento que este niño está, solo entraremos en su bucle si hablamos de quads. Claro, este niño en el cole tiene un comportamiento pues que no hace caso de nada, porque no se le habla de quads. Porque se le habla del color rojo y se le habla de la letra A y se le habla de la letra O y no se le habla de quads. Entonces es un trabajo que hemos tenido que empezar. Es un niño muy tocadito, O sea, estoy diciendo una parcela pequeña, es un niño al que se tiene que ayudar en muchos más aspectos. Es importante que el niño crezca haciendo un buen uso de su potencial auditivo. Si no, creará un filtro que va a suponer un obstáculo relacional, lingüístico y de aprendizaje. Para escuchar, ¿qué hay que vigilar? Hay que vigilar, hay que tener muy en cuenta como maestros el ruido de nuestro entorno. Ya no como maestros, ahora me remito un poco a lo que ha dicho también Xavier. Cuando un niño nace y todo el mundo va al hospital y todo el mundo decide a quién se parece y todo el mundo, la tieta, el tío, grita a ver quién es mío, es del otro, hay que respetar el silencio. El niño viene de un mundo intrauterino donde todo lo que ha escuchado es la voz de la madre y no puede de repente oír gritos, oír en el quirófano los instrumentos que se caen, el anestesista que grita, que dice, que hace, que se cuentan su historia y su vida. Hay que tener silencio, hay que respetar la escucha de los niños. Es muy frágil la escucha, hay que tener muy en cuenta su entorno. Tenemos que tener clases, sé que es muy difícil, pero clases lo menos ruidosas posibles, sobre todo cuando hablamos de bebés muy pequeñitos, esta cosa de que siempre tenemos que tener música puesta y gente cantando, y aunque sea música muy tranquila para relajar, a veces el silencio es mucho mejor.
hay que dar mucha importancia a la expresión escuchar. Muchas veces decimos, mira cómo suena, mira qué dicen. No, mira no, escucha. Escucha lo que digo, escucha lo que dice tu compañero, escucha de lo que estamos hablando. Hay que dar importancia a la palabra escuchar. ¿Y qué podemos hacer para que un niño escuche? Estamos otra vez en lo mismo. Vinculación afectiva. Solo nos escuchará si nos vinculamos, si lo comprendemos, si queremos compartir con él. Nos tenemos que apoyar en el diálogo. Y para esto tenemos que cuidar nuestra manera de hablar y tenemos que cuidar nuestra voz. Nos tenemos que apoyar en la vinculación afectiva, en el diálogo. Son claves para todo lo que hemos comentado. Y una cosa que tenemos que vigilar mucho también es la cantidad de palabras que decimos, la cantidad de lenguaje que a veces les decimos a los niños. No hace falta decirlo todo y todo estar súper explicado. Con los niños hay que, cuando nosotros cogemos nuestro turno de diálogo, hay que hacer lo que él ha dicho y un poco más. Si él dice, galleta, como decía Xavier, ¿no? Galleta. Ah, ¿quieres una galleta? Aquí no se escucha. Si decimos, si quieres una galleta, uy, esta mañana del súper y he comprado unas nuevas que he visto que tienen forma de dinosaurio, ya verás ahora qué buenas. Nos hemos perdido en la galleta. Galleta, ¿quieres una galleta? Aquí hemos podido entrar en su bucle. Lo suyo y un poco más. Ahora voy a hablar un poquito, porque sé que esta tarde os lo harán mucho mejor mi compañera Cira, voy a hablar un poquito de la voz. Solo porque, como hemos estado diciendo, que cada vez que entramos en los bucles y la manera de entrar en cada uno de los bucles es muy importante, qué decimos y cómo lo decimos, es muy importante nuestra voz. La voz es una vía directa de transmisión afectiva. Si hay disociación entre voz y palabra, gana siempre la voz. Si yo a un niño le digo, ay, ay, qué pesadito estás, guapo, ay, 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 a ver cuando viene tu mamá y se te lleva ya de una vez, él va a recibir nuestra voz. Él nos va a sonreír y dirá, mira qué bien nos estamos pasando. Y si yo a un niño le digo, hoy has venido muy guapo, con una voz, no sé hacerla, pero con una voz muy contundente, él se va a enfadar, aunque le estemos diciendo todas las gracias del mundo. Cuando hay disociación entre voz y palabra, gana siempre la voz. Tiene la capacidad de multiplicar la expresión del sentimiento, la emoción y el deseo que siente el adulto cuando habla con un niño. Es una herramienta totalmente prodigiosa. La voz de la madre, la voz del padre, pero también la voz de todos los profesionales, porque es la gran inductora de la escucha. La voz la llevamos siempre encima y no nos engaña. Nos cambia cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, se nos bloquea si estamos nerviosos, cantamos cuando estamos contentos y el bebé emite vocalizaciones y onomatopeyas cuando está contento, cuando está enfadado, llora, también lo hace a través de la voz. No hay control mental sobre la voz, no hay control mental, está en conexión directa el mundo emocional. Muchas veces el maestro transmite a través de su voz seguridad, placer, respeto, escucha, ilusión, adaptación. Y cuando pasa todo esto, es un magnífico regalo para nuestros niños. Unos buenos días cantando, pero pensando en otra cosa, no sirven para nada. Hay que estar presente. Nuestra voz hay que estar presente. Y poner amor en nuestra voz no es poner teatro. Nuestra voz no tiene que ser
teatralizada. ¡Ay, qué bien, qué contento! ¡Ay, cómo estoy! Estas menas, es que no sé cómo se dice en castellano, de cantarellas que se dicen en catalán, que a veces algunos maestros ponen muy exageradas, no sirven para nada. Nuestra voz tiene que sonar amor. Si viene un niño, llega por la mañana y la maestra le dice, ¡ay, sí, buenos días, qué bien, qué contento!, pero está pensando en que el mediodía tiene que salir un momento porque había ido a hacer un recado, allí no llega. Pero unos buenos días, diciendo, hola, buenos días, Pablo, ¿cómo te ha ido el día? Aunque no sea teatralizada, pero en esa voz hay amor, esto llega. Y otras veces, como maestros, también podemos transmitir desánimo, inseguridad, inquietud, con lo cual hay que estar muy atentos a nuestra voz y a nuestra manera de hablar. Importantísimo, la voz que riñe, la voz que impone normas, la voz que pone límites. Esta voz tiene que estar. Hay que reñir, hay que poner límites, hay que decirnos, pero esta voz no puede perder nunca la transmisión de amor. Nunca. Te digo que no porque te quiero. Te digo que no se muerde porque te quiero, porque no te va a ir bien por la vida si vas mordiendo. Y no quiero que muerdas, porque te quiero, no porque yo me pueda enfadar, sino te digo que no muerdas por ti. Y nuestra voz tiene que transmitir esto. La voz que dice que no, que pone límites y que riñe, tiene que existir, pero nunca puede perder la transmisión de amor. La voz y la manera de hablar son esenciales en la educación de los niños. Somos profesionales, todos, aunque no lo sepamos, somos profesionales de la voz hablada. Todos tenemos una voz capaz. Y no hablo de técnica. No hay ninguna técnica en la transmisión de amor. Todos tenemos una voz capaz. Y no es una voz técnica, sino una voz auténtica, que refleje un estar corporal y un psíquico lleno de vida. Una voz segura que refleje las actitudes necesarias para ser un buen maestro en esta etapa, que refleje emoción y que refleje respeto, porque la voz es muy poderosa. Cuando digo, ¿qué quieres? A un niño o en una tienda, cuando nos dicen, ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Le puedo ayudar? Depende de cómo nos lo dicen. Nosotros captamos, nos vamos de la tienda, decidimos que esa tienda no es para nosotros y todo esto lo captamos en un segundo en la voz, porque nos puede dar confianza o nos puede dar mucha desconfianza. Mirar a los niños, hacer buena cara, sonreír, es indispensable para que nuestra voz suene mejor. No es necesario en cada momento, pero es indispensable nuestra expresión facial para que nuestra voz suene mejor. La voz toca a un niño, no solo con el oído, sino en todo su cuerpo y en toda su emoción. Porque la voz es un abrazo en la distancia. Con todo esto que hemos comentado, hemos puesto unas bases muy sólidas a la comunicación, a la vez que hemos construido el segundo y el tercer piso, el lenguaje y el habla, porque todo se va construyendo a la vez. Pero la base en la edad que nos estamos refiriendo, la tenemos que poner en la comunicación. Y después ya llegará el pensamiento verbal y la expresión, que va todo unido, pero nos tenemos que fijar mucho en la comunicación. Muchas gracias y eskerrik asko.